querido continuar nuestro estudio del libro de Marcos, y el día de hoy vamos a ver el muy conocido por todos nosotros, la entrada triunfal, la entrada triunfante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿A qué se refiere con la entrada triunfal? Bueno, pues la entrada triunfal es la entrada que se conoce como Domingo de Ramos, ¿sí? O Domingo de Palmas. Esto es cuando nuestro Señor Jesucristo iba hacia Jerusalén. Estamos hablando del primer día de la semana de panes sin levadura, de Pascua. Entonces, a Cristo Jesús, esto es domingo, y Cristo Jesús esa semana fue sacrificado en Pascua, en el mero día de la Pascua. Entonces nuestro Señor Jesucristo venía con un grupo de peregrinos, porque recuerden, los judíos, todos los judíos tienen, especialmente los varones, mayormente los varones, pero también mujeres, tenían que ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Todos tenían que hacerlo. Y Cristo Jesús era uno de esos peregrinos. Tomaron una ruta que hacían anualmente para ir a celebrar la Pascua en Jerusalén, y ellos venían del noreste. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo había estado en Galilea, al norte de Jerusalén. Aunque nuestro Señor Jesucristo era sureño, nació en el sur, en Belén de Judea, Él hizo la mayoría de su ministerio en el norte, de donde eran sus 12 apóstoles. Bueno, 11 de los 12 eran norteños, ¿sí? Nada más había uno que era sureño, y ese era Judas Iscariote. Los otros 11 apóstoles eran del rumbo de la área de Galilea. Todos eran norteños, menos Judas Iscariote y Cristo Jesús, que también era del sur. Entonces venían del norte, donde todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo había acontecido a través de los años, y empiezan a tomar esa ruta de los peregrinos para ir a celebrar la Pascua como la ley de Dios lo dictaba en Deuteronomio, Levítico. Entonces ellos iban para allá, y cuando entran a Jerusalén, nosotros conocemos bien la historia, la gente empezó a aventar sus ropas al piso, y empezaron a poner ramas y palmas y todo al suelo, y empezaron a gritar: ¡Hosana, hijo de David, que ha venido el nombre de Dios! ¡Hosana, a Dios en las alturas! Y unos días después, gran parte de esa multitud que gritaba Hosana, Hosana, participaron en las palabras en la hora de la crucifixión de Cristo: crucifíquenle, crucifíquenle. Obviamente no todos los que dijeron Hosana dijeron crucifíquenle, pero sí había varios. Había una mezcla entre aquellos que seguían a Cristo, había una mezcla, es decir, algunos norteños y los sureños. Los norteños eran más simpatizantes con Cristo Jesús. No todos creían en Él, pero eran más simpatizantes, puesto que Cristo Jesús hizo la gran mayoría de sus milagros en la parte del norte. Eran más bien los sureños, la parte del sur, que eran los que gritaron: crucifíquenle, crucifíquenle. Pero vamos a estudiar acerca de esta entrada triunfal, que la entrada triunfal lleva su nombre por así se le llama, por cuestión de las entradas triunfales romanas, ¿ok? Roma tenía sus entradas triunfales. Esto no era realmente un asunto hebreo, no era parte de la cultura hebrea. Las procesiones de este tipo no eran comunes en Israel, pero sí eran muy comunes las entradas triunfales en Roma. Entonces los romanos entendían muy bien que era una entrada triunfal, y se los voy a explicar un poco más en detalle, pero esta realmente fue la primera razón por la cual Cristo Jesús murió, a causa de la entrada triunfal. Recuerden que Cristo Jesús fue a la cruz por sedición.
Esa fue la razón por la cual Cristo murió, por cuestión de sedición. Si usted no sabe qué es sedición, se lo explico. Sedición es cuando una persona o un grupo de personas hacen una insurrección en contra del gobierno que está en el trono. ¿Sí? Entonces, Roma crucifica a Cristo Jesús porque Él hizo un levantamiento de personas en contra del reino de Roma, del reinado de Roma. Y la entrada triunfal fueron los inicios de esas cargas en contra de Cristo Jesús cuando Él se fue a juicio y eventualmente fue crucificado. Pero vamos a empezar con una oración en esta mañana y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en la comprensión de su palabra. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido esta mañana aprender de esta entrada triunfal, donde Cristo Jesús tuvo triunfo sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos ha dado por medio de la obra redentora de Cristo Jesús, el cual Él llevó a cabo en perfección esa misma semana en Jerusalén. Gracias, Señor, por su resurrección en victoria. Señor, le pedimos que nosotros podamos comprender lo que estamos estudiando el día de hoy por medio de su Espíritu Santo, quien es nuestro guía y nuestro maestro de todo aquel que ha creído. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le pedimos también por aquellas almas que van a estar aquí hoy en la tarde para escuchar el Evangelio de su palabra predicada, al igual como estas dos personas que estuvieron aquí ayer en la noche y antier. Le pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo toque esas almas, que ellos entiendan y comprendan, abre sus mentes. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien, vamos entonces ahí. Marcos capítulo 11, la entrada triunfal en Jerusalén. Ahora vamos a leerlo, bueno, ya lo leímos, pero esto también aparece en los otros dos evangelios sinópticos. Aparece también en Mateo 21, del 1 al 11, y aparece en Lucas 19, a partir del 28, del 28 al 38. Entonces los sinópticos hablan acerca de este evento. Marcos 11, 1 al 11, que es nuestra cita, Mateo 21, 1 al 11 y Lucas 19, 28 al 38. Y usted notará, si ustedes lo lean, el de Mateo sí lo vamos a leer, pero ustedes notarán que hay, como siempre que hablamos de eventos dentro de los evangelios sinópticos, hay ciertos detalles, hay detalles que uno tiene y que el otro no, y este es el caso. Entonces vamos a empezar. Tenemos que comprender, primero es el impacto que era la Pascua para los judíos y para el pueblo de Jerusalén. Jerusalén crecía 3 veces su tamaño en Pascua. Siempre, la semana de Pascua, Jerusalén crecía 3 veces su capacidad. Porque venían de todas partes del mundo para participar dentro de lo que era la Pascua. Y recuerden que los romanos eran los que guardaban ahí la paz, ¿sí? Los romanos eran los militares, eran los que estaban presentes. Imagínense, cada año, una semana, tenían que triplificar la guardia de Roma. Jerusalén estaba altamente custodiado por los soldados, los efectivos romanos. Tenían miedo de una insurrección. Tenían miedo, o sea, imagínense, miles, si no es que millones de judíos. Ellos podían haber tomado cada año posesión de las tierras judías y derrocar el poder romano anualmente. No podían derrotar a tanto judío. Eran millones que venían anualmente. Entonces, Jerusalén estaba en guardia, o por lo menos los romanos que la custodiaban. Entonces, habiendo entendido eso, era algo tremendo. Y nuestro Señor Jesucristo, si ustedes recuerdan, Él no tenía hogar, no tenía casa.
Él mismo dijo, pues las aves del cielo tienen sus nidos, las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Recuerden, nuestro Señor Jesucristo era un indigente, como tal, no tenía casa. Totalmente, nuestro Señor Jesucristo era un indigente que vivía una vida seminomádica. Iba de lugar en lugar, predicando, caminando, como un indigente hoy. Eso es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. No pensamos en Él de esa manera, pero en realidad Él era una persona sin casa, que caminaba como los indigentes aquí, de lugar a lugar a lugar, porque no tenía dónde recostar su cabeza, el creador del universo. Cuando Él llegó a Jerusalén, obviamente tampoco tenía casa ahí, y Él se hospedó, lo más seguro, bueno, sabemos, no es seguro, es un hecho, Él se quedó en Betania. Si nosotros leemos el versículo 1, Marcos 11:1, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo tenía discípulos en Betania, y sabemos que ahí fue donde Él se quedó. Los discípulos con que Él se quedó fueron nada más ni nada menos que Lázaro, el que Él la semana anterior, o vamos, un poco de tiempo antes, lo levantó de los muertos. Se quedó con Lázaro y con su hermana Marta y con María. ¿Y saben quién más estaba en esa casa? ¿Quién más vivía en la casa de Lázaro, Marta y María? El escritor de este evangelio, Juan Marcos. Entonces, básicamente Cristo Jesús fue y se quedó en la casa de Marcos y su madre Marta y María y Lázaro. Y esto lo podemos ver, bueno, podemos ver este compañerismo en Juan. Vamos rápidamente a Juan, el evangelio de Juan, el otro sinóptico, y observen esta parte. Recuerden, esto que vamos a ver en Juan es lo que sucedió la semana de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo. Juan capítulo 12, y vamos a leer versículos 2 y 3. Bueno, vamos a leerlo desde el 1 para que entendamos en contexto. Dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien habían resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos, porque ella entendía que Él iba a morir. Esa semana Él iba a morir. ¿Okay? Entonces nuestro Señor Jesucristo, la semana que Él estuvo en Jerusalén, la semana de su muerte, Él se quedó en Betania, en la casa de Lázaro, Marta, María y Juan Marcos. Dice que estos lugares, Betfagé y a Betania, estaban frente al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos queda al lado oriental de la ciudad de Jerusalén. Recuerden, está la ciudad de Jerusalén, bueno, no sé cómo dibujarlo, pero está la ciudad de Jerusalén, y al oriente se encontraba el huerto de Getsemaní, el jardín de Getsemaní, y luego estaba el Monte de los Olivos. ¿Sí? Recuerden, Getsemaní como tal era el lugar donde estaba la prensa fría, la prensa para los olivos, para llevar a cabo aceite. Entonces todo el cerro al oriente de Israel estaba lleno de olivares. Y Getsemaní como tal, que estaba ahí en el mismo cerro, pues era la prensa, el molino de los olivos, de las aceitunas. Y del otro lado estaba un valle. Este valle se llama el Valle de Cedrón, y ahí en ese Valle de Cedrón es donde se encuentran estos dos poblados, Betfagé y Betania. Betania se encuentra aproximadamente unos 4,5 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Entonces, Betania y Betfagé estaban pegadas. Entonces entraron, Cristo Jesús entró por la ruta del peregrino, por el Valle de Cedrón, del lado oriental de la ciudad de Jerusalén. Versículo 2.
Bueno, dice el versículo 1, Jesús envió 2 de sus discípulos. No sabemos cuáles eran, porque ninguno de los evangelios nos dice cuáles eran esos 2. Entonces es completamente especulativo cuáles fueron sus 2 apóstoles que él envió. Pero fíjense lo que dice, y les dijo el versículo 2, id a la aldea que está enfrente de vosotros, la cual es Betfagé. Para ser específico, fue Betfagé. ¿Sí? Y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. ¡Qué raro! Ok. ¿Por qué digo qué raro? Porque a primera vista, si no sabes lo que estás leyendo, o es la primera vez que lo lees, parece ser que nuestro Señor Jesucristo se roba un burro. Y les dice a estos 2 apóstoles, vayan por el camino, y ahí en el recodo del camino, van a ustedes a encontrar, en la curva del camino, van a encontrar un burrito. Desátenlo y tráiganmelo. Pero, muy interesante, dice el versículo 3, y si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Entonces no se lo estaba robando, pero muy tranquilo. Entonces aparentemente los dueños de este burrito eran amigos de nuestro Señor Jesucristo, discípulos posiblemente, y los 2 apóstoles fueron, desataron, y fueron los dueños los que dijeron, a ver, ¿por qué estás desatando el animal? Marcos no nos dice que eran los dueños, pero Lucas sí. Vamos rápidamente a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 y versículo 33. El 19:33 Lucas nos dice, y cuando desataban al pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis a mi burro? ¿Sí? Entonces básicamente son los dueños que le preguntan a los 2 apóstoles, ¿qué están haciendo con mi burrito? ¿A dónde se lo llevan? Y ellos dijeron lo que Cristo dijo, el Señor lo necesita. Y ellos dijeron, bueno, llévatelo. Si Él lo necesita, llévatelo. Ahora, Cristo Jesús lo necesitaba para cumplir con una profecía. Esa era la razón por la cual Cristo Jesús necesitaba al burro, al pollino, para cumplir una profecía. Ahora, Marcos no menciona la profecía, pero Mateo sí. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 21. Sí. Mateo capítulo 21. Y vamos a leer versículo 4. Mateo 21, 4 y 5. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Ahí está la profecía. Cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces Mateo menciona la profecía de por qué Cristo Jesús necesitaba el burro. ¿Sí? Mateo nos dice, él necesitaba el burrito para cumplir con lo que el profeta dejó escrito. Ahora, Marcos no menciona nada de ninguna profecía de ningún profeta. Y entendemos también por qué. Si ustedes recuerdan, el libro de Marcos es escrito a gentiles, a lectores gentiles. Entonces, un lector gentil no iba a estar familiarizado con los profetas. Una persona gentil no iba a saber nada del Antiguo Testamento. Era imposible, jamás lo habían visto, mucho menos leído. Entonces ningún gentil entendía que era una profecía. Entonces para Marcos era irrelevante mencionarlo, porque no lo iban a comprender de todos modos. Pero si ustedes recuerdan Mateo, los lectores principales de Mateo eran los judíos. Por lo tanto, Mateo sí menciona la profecía del pollino. Y si ustedes quieren ver la profecía, vamos allá, se encuentra en Zacarías. Vamos rápidamente a Zacarías.
Zacarías capítulo 9. Vamos a leer versículos 8, 9 y 10. Zacarías 9, 8, 9 y 10. Dice: entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya. No, 9:9, Zacarías 9:9, ok. 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, es decir, Cristo Jesús, tu rey, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, ¿por qué Cristo Jesús tenía necesidad del pollino? Pues Mateo nos lo dice muy claro: para cumplir con la profecía del profeta Zacarías. Ahora recuerden, cuando nuestro Señor Jesucristo, esa semana, se cumplieron más de 300 profecías. Escúchenme bien, la semana de la muerte de Cristo Jesús, bueno, sí, de domingo a domingo, si lo vemos toda una semana, 7 días, de domingo a domingo, en una semana, se cumplieron más de 300 profecías del Antiguo Testamento tocante a la persona de Cristo Jesús. Ahora, no estoy exagerando, más de 300 se cumplieron en una semana, con la muerte, sepultura, resurrección de Cristo, los acontecimientos que vinieron previo a la cruz y los acontecimientos que vinieron posterior a la cruz. Así de exacto es la palabra de Dios. Así de exacto es el Evangelio. Así de exacto Dios lo planificó y así de exacto sucedió. Vamos a hablar un poco acerca de los burros. Como ustedes saben, a mí me gustan mucho los equinos. He estado alrededor de caballos toda mi vida, caballos, burros, mulas, desde que estaba así, chiquito. Y vemos el control de nuestro Señor Jesucristo sobre estos animales. Este pollino, dice, es un pollino que nunca había tenido una montura. Nadie se había sentado en este burrito. Era la primera vez. ¿Han visto ustedes en la tele cuando alguien se sube a un caballo bronco o a un burro bronco por primera vez? Sí. Terminan en el piso. Es rara la persona que pueda mantenerse arriba de un animal equino sin caerse cuando es la primera montura del caballo o del equino. Este pollino, se refiere a pollino cuando tienen 1 año de edad. Este burrito estaba tiernito, 1 año de edad, estaba chiquitito. Un burro de 1 año estaba en sotaco. Bebé, casi. No hubiese ese burro estado bien cuando alguien se le subió. Normalmente los equinos se empiezan a domar y a darles rienda a partir de los 2 años de edad. Y normalmente estos animales hasta los 2 años de edad se mantienen con su madre. ¿Sí? Ahora, Marcos no menciona a la burra, la mamá del burrito. Lucas tampoco menciona a la burra, la mamá del burrito. Solamente Mateo, porque el burro era tan joven que todavía tenía que tener a su madre con él. Vamos rápidamente a Mateo. Así de joven era el pollino. Mateo capítulo 19, donde estábamos leyendo. Mateo capítulo 19. Ay, ya me perdí aquí. ¿21? Ya. Ok, ahí va. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo, no. ¿Dónde está?
21:6. No, es antes. 7. Ok, y trajeron, ahí está, gracias. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Entonces aquí menciona que pusieron los mantos sobre la burra y el burrito. Ahora, considero que sí, los mantos se pusieron en ambos, pero Cristo Jesús montó el burrito, el chiquito. Si se le puso el manto a la madre, a la burra, esas aquí en México se llaman mantos en la Biblia, pero aquí se llaman caronas o suaderos. Entonces al burrito se le puso un suadero o una carona, y a la burra se le puso un suadero o una carona, implicando que la burra también venía montada. Alguien montó a la burra, a la mamá, y Cristo Jesús montó al burrito, al niño, al bebé, ¿okay? Sin ser tumbado. El control, la soberanía de nuestro Señor Jesucristo sobre todos los animales de este mundo. Hasta los peces le hacían caso, todo le hacía caso. No sabemos quién montó la burra, posiblemente el dueño, quién sabe, la Biblia no nos dice, pero era tan joven el burrito que tenía que ir acompañado por su madre la burra, y alguien más venía montando la burra, y lo más seguro es que Cristo Jesús iba cabestreado. Si usted no sabe qué es cabestreado, pues cabestreado es cuando al equino le ponen una soga al cuello y alguien más lo jala. Entonces lo más seguro es que nuestro Señor Jesucristo no iba con la rienda del burro, sino que el burro iba siendo jalado atrás de su madre con alguien más que venía montando la burra. ¿Sí? Entonces, si sabes algo de animales equinos, así es como se lleva a cabo. Entonces la Biblia no nos da detalles, pero se los puedo decir por experiencia, así sucedió. Vamos a continuar. En cuestión a los burros, la mayoría de nosotros no consideramos a un burro digno. Vemos al burrito y, pobrecito burrito, pues lo comparas con un caballo grandote, frisón, hermoso, un árabe precioso, y dices, qué imponente, qué precioso está este animal, y luego ves el pobrecito burrito y dices, burro chafa. No los consideramos como un animal digno de un rey. Pero en tiempos bíblicos eran animales de la monarquía. ¿Sí? Eran animales de la monarquía. Vamos rápidamente a Primero de Reyes y observemos en Reyes. Entonces, era usual en tiempos bíblicos que los reyes utilizaban burros y asnas y etcétera. Entonces vamos rápidamente a Primera de Reyes, capítulo 1. Por cierto, Josafat, me vas buscando una imagen. Necesito una imagen de un burrito de Jerusalén. Así búscalo, burrito de Jerusalén. Ok. Primero Reyes, capítulo 1, versículo 33. Primero Reyes 1:33. Observen lo que dice la Biblia. Y el rey, monarquía, el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula y llevadlo a Gijón. O sea, David tenía una mula que montaba y le dijo, y suban a mi hijo Salomón, el siguiente rey más poderoso de Israel, pónganlo a él sobre mi mula. Entonces era considerado un animal digno de la realeza. Ahora, ¿por qué era el animal digno de la realeza? Bueno, el burro y el caballo, aunque los dos son equinos y los dos muy fuertes y los dos muy poderosos, la verdad a mí me encantan los burros y las mulas. Pero una de las cosas es, hay una diferencia grandísima entre un burro
y una mula. Digo, un caballo. El burro es considerado un animal en tiempos de paz, mientras que el caballo es un animal que se usa en tiempos de guerra. Entonces, cuando el rey montaba el burro, implicaba que era un tiempo de paz. Cuando el rey montaba el caballo, implicaba estamos en tiempos de guerra. Pero ambos equinos eran dignos de la realeza. Ahora, Cristo Jesús, Él dijo claramente: yo vine a traer paz, a traerte una paz que sobreabunde. Yo vengo a traer paz, paz como este mundo no la da. Cristo Jesús entró con ese burrito para morir en la cruz del Calvario, para traer paz por medio de su obra redentora a todo aquel que cree. Ahora, vamos rápidamente a Lucas 19, donde tenemos nuestra lectura también de este evento. Lucas 19, ahí en la entrada triunfal, a partir del versículo 28, Lucas 19, 28. Ahora observen el versículo 38, Lucas 19, 38, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Qué dice? Paz en el cielo, gloria en las alturas. Entonces Cristo Jesús venía montando el animal de la paz, porque Él venía a traer paz al mundo. Es importante también entender que esta gran multitud lo seguía. De hecho, dice Mateo que eran muchísimos que venían en esa peregrinación a Jerusalén en la semana de Pascua. Recuerden, Pascua representa para los judíos una cosa. Bueno, para nosotros los cristianos, la Pascua significa y representa la muerte y el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Para nosotros los cristianos, eso es lo que es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Pero para los judíos, pues no tenía nada que ver con Cristo. Para los judíos la Pascua era una celebración de la liberación de la esclavitud de Egipto. Eso es lo que era para judíos la Pascua, y es todavía la celebración de la liberación de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Eso es para los judíos la Pascua. Ahora, imagínense, para este punto, Israel ya había sido bajo Roma por casi 100 años. Cuando Cristo nació, Roma había tenido ya control de Israel 70 años. ¿Sí? Otra vez, cuando Cristo nació, Roma ya había tenido control de Israel por 70 años. ¿Okay? Cristo murió a los 33. Es decir, que Israel ya había estado bajo el dominio de Roma por aproximadamente 100 años para cuando Cristo Jesús murió. Israel odiaban a los romanos. Ellos querían estar librados de la opresión romana. Entonces, cuando ellos ven esta entrada triunfal de Cristo Jesús arriba del burro, camino a Jerusalén, ellos piensan inmediatamente: el reino, viene Él a librarnos de la opresión romana, así como Dios nos libró en Pascua de la opresión y esclavitud egipcia. Ahora Cristo Jesús lo va a hacer de la misma manera en contra de Roma. Nos viene a liberar. Ellos estaban pensando en el reino. De hecho, si nosotros leemos ahí nuestra lectura en Romanos 11, dice,
a partir del versículo 9. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Ellos estaban agradeciéndole a Dios. Hosana significa salva o sálvanos. Eso es lo que significa Hosana, sálvanos. En otras palabras, ellos estaban pensando en liberación. Como judíos, ellos estaban pensando en liberación de la opresión romana. Por eso es que ellos gritaron: Hosana, Hosana, líbranos de la oposición, de la opresión de Roma, que ya tienen 100 años sobre nosotros. Líbranos, Hosana, el reino. Pero Cristo no venía montando el caballo, venía montando el burro. Es decir, Él no vino a hacer guerra con Roma. Ahora, en un tiempo futuro, nos dice la Biblia que cuando Él regrese a poner su reino, dice que Él vendrá sobre un caballo blanco. Y Él va a venir finalmente a reinar. Él no vino a reinar la primera vez. Él vino a morir y traer paz la primera vez. La segunda vez, cuando Él venga, Él viene a traer juicio y guerra y viene a reinar sobre sus súbditos. Pero los judíos no lo entendían. Ellos pensaban: es el momento de guerra, es el momento del reino. Ellos estaban bien emocionados, pero el reino no llegó. Su rey vino a morir. Por lo tanto, la entrada triunfal, y lo he dicho antes, fue una farsa. Ahora, sí fue triunfal en el hecho de que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él triunfó sobre Satanás, triunfó sobre el pecado, triunfó sobre la muerte. En ese aspecto sí hubo triunfo, sí hubo victoria en la cruz de Cristo. Pero no era la victoria que ellos, los judíos, estaban esperando. Ellos tenían en mente una victoria física, una liberación del pueblo. La entrada triunfal aún está por venir. Ok. Vamos a continuar. Vamos a hablar acerca de las ropas, ¿sí? Dice aquí la Biblia, versículo 8, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. ¿Qué es eso? O sea, te quitabas la ropa y la echabas ahí para que pasara el burro encima de ellas. Hoy en la actualidad, pues, esto lo hacen con la monita esa que dicen que es la Virgen. Y tú vas y ponen un montón de basura, de plástico arriba, los vuelan. Y abajo ponen un montón, ¿de qué? Alfalfa. De alfalfa, para que pase la Virgencita. ¿Ok? Entonces avientan alfalfa en relación con la entrada triunfal de Cristo. Pero ese asunto de tomar sus mantos y echarlos al piso y cortar ramas de árboles y todo eso, eso era una cuestión cultural también a la realeza. ¿Okay? Vamos rápidamente, y es muy antiguo. Eso no era único con Cristo, eso no era algo nuevo que sucedió con Cristo. El rollo de aventar los mantos y las palmas y todo eso era muy, muy antiguo. Vamos rápidamente a Segunda de Reyes. Ya me perdí. Sí, Segunda de Reyes 9. Segundo libro de Reyes. Versículo 9, capítulo 9, perdón. Segunda de Reyes 9. Y vamos a leer los versículos 12 y 13. 12 y 13. Segunda de Reyes 9. 12 y 13 dice:
Ellos dijeron: mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo: así y así me habló, diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Está hablando de Jehú, ¿no? Jehú. Y dice: entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Entonces, cuando un rey era coronado, se le ponían sus mantos para que él pisara, se le ponían ramas también para que él andara, porque él era el apuntado de Dios a ser rey. Entonces, este asunto de las ramas, hoy alfalfa, no es algo exclusivo a Cristo, es algo que venía culturalmente de los hebreos por milenios antes. Ahora vamos a continuar leyendo. Dice versículo 9: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Pues ¿saben qué es lo interesante de eso? Pues que eso también es profético. Eso también viene del Antiguo Testamento. Para ser específico, Salmo 118. El Salmo 118 habla acerca de el reino de nuestro Señor y Salvador. Entonces ellos tenían en mente el reino y empezaron a citar Salmo 118, que tiene que ver con el reino, porque como judíos era lo que querían. Ellos querían su reino, ya no querían la opresión romana. Vamos rápidamente a Salmo capítulo 118. Salmo capítulo 118, y vamos a leer los versículos 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos. ¿Qué es sálvanos? Hosana. ¿Sí? Hosana. Entonces, Salmo 118, 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Y eso es la cita, lo que estamos viendo ahí en Marcos. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, Hosana, sálvanos. Era un grito de desesperación, era un grito de salvación, era un grito de emoción, porque ellos seguramente pensaban: el reino ya viene, Salmo 118 se cumple, Roma va a quedar derrocada por Cristo Jesús, sálvanos ahora. Pero ¿saben qué fue lo que sucedió? Cuando ellos se dieron cuenta que Cristo Jesús no hablaba o no estaba a punto de tener un reino físico terrenal, sino que Él hablaba de un reino celestial, un reino espiritual, cuando los judíos se dieron cuenta de eso, ¿saben qué hicieron? Rechazaron a Cristo. Rechazaron la piedra angular y empezaron días después a gritar: crucifíquenle. Cuando se dieron cuenta que Cristo no estaba dispuesto a ir a tomar armas y a matar al pueblo romano, ellos dijeron: falso, crucifíquenlo, porque Él no hizo lo que ellos tenían en mente. Él no les dio el reino que ellos tanto habían esperado. Ellos no querían el reino espiritual, querían el reino terrenal, que sí vendría, pero aún está por venir, es futuro todavía, futuro a nosotros. Y como no era lo que ellos querían en el momento, desecharon la piedra angular. Vamos a regresar a Salmo 118. Observen Salmo 110, estamos en Salmo 110, observen nada más. Salmo 118, unos versículos antes de donde nosotros leímos, ¿sí? Nosotros habíamos leído versículos 25 y 26. Ahora vamos a leer los versículos 22 y 23. Versículo 22 y 23 dice:
la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Pero Cristo Jesús es la piedra angular. Él fue el que fue desechado por parte de los judíos. Ahora, no tengo tiempo para explicarles ahorita el asunto de la piedra angular, porque no es parte de nuestro estudio. Sin embargo, sí vamos a ver un par de otros versículos tocante a esto. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 21. Básicamente el recuento de Mateo de este asunto. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 21 y los versículos 42 a 44. La Biblia dice lo siguiente: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. En otras palabras, Cristo Jesús está diciendo: ustedes los israelitas, a ustedes se les iba a dar todo, pero como ustedes desecharon a mi persona, la piedra del ángulo, entonces se le va a dar esto a otra gente, es decir, la iglesia compuesta mayormente de personas gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles sí aceptaron el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y su reino espiritual, la iglesia, llamado la iglesia. Mientras que los judíos que sabían del reino, ellos nada más estaban interesados en el reino terrenal, les importaba un comino el reino espiritual y desecharon a Cristo. Entonces se le dio la oportunidad a otro grupo de personas. Por último, vamos a ir a Hechos, capítulo 4. Y versículo 11. 4:11 nos dice: este es Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En otras palabras, Pedro aquí está diciendo en Hechos capítulo 4, él está diciendo claramente ante el concilio: Cristo Jesús, Él es esa piedra del ángulo. Y Cristo Jesús dijo: ustedes rechazaron la piedra. Y en Salmos vemos el rechazo de Él, de su persona. Y a causa de eso, la iglesia gentil, o mayormente gentil, terminamos siendo los beneficiarios a causa del rechazo de Israel. Híjole. Todo esto que está pasando, ¿cómo lo tomaron los romanos? Mal, muy mal. En primer lugar, como mencioné, a pesar de que lo de los mantos es muy antiguo, a pesar que lo de las ramas es muy antiguo, a pesar de que todo eso existía previo, lo que no existía realmente eran las entradas triunfales. Ese no era un asunto judío, ese era un asunto romano. Ahora, déjenme explicarles qué era una entrada triunfal romana. Ustedes saben, espero que lo sepan porque es historia universal, Roma estuvo bajo guerra cientos de años y conquistaban lugar tras lugar tras lugar, pueblo tras pueblo, país tras país, conquistaban todo y arrasaban con todo. Los generales, los militares, las gentes de importancia dentro de la milicia romana, muchos de ellos no regresaban a casa por meses o años.
porque estaban conquistando las tierras hasta por allá, lejos de Roma. Entonces nunca regresaban a casa, se quedaban allá. En lo que durara la campaña militar, ellos estaban allá. Pero cuando ellos triunfaban y conquistaban, después de un tiempo, ellos regresaban a Roma, a casa. Y cuando ellos regresaban a casa tras una conquista favorable, ¿qué decía el pueblo romano? Nuestro héroe de guerra ha regresado. Y hacían gran pompa, hacían una procesión enorme cuando los generales entraban de regreso a casa. Y los generales y estos militares y estas personas de importancia, cuando entraban en esa procesión, traían ellos mostraban lo que habían conquistado. Posiblemente tenían armaduras de otros países, joyas de otros países, esclavos posiblemente, animales exóticos de las tierras donde ellos venían. Y toda esta gente, todo lo que habían conquistado, venía en la procesión militar o la entrada triunfal de estos que habían conquistado en tierras foráneas. Entonces, para los judíos, esto no era común. Ahora, estas procesiones militares eran enormes, enormes. La de Cristo Jesús, su entrada triunfal, fue miniatura en comparación con la gran pompa que se hacía por los generales y los militares romanos que hacían lo mismo. Pero cuando los romanos vieron esta entrada triunfal de Cristo Jesús, para ellos era una burla. Era una burla. Claro, porque para ellos la entrada triunfal era una cosa extraordinariamente grande y precioso y enorme y lleno de riquezas y adulación y adoración a los generales y militares. Miles y miles y miles y millones de personas. Pero ven a Cristo Jesús arriba de un burrito y estos pobres campesinos aventando sus mantos y sus ramitas. Pues los romanos vieron esto y jajaja, se burlaron de la entrada triunfal de Cristo en comparación con lo que ellos tenían. Tanto fue la burla que recuerden, en la semana cuando ya Cristo ya fue tomado, ¿qué fue lo primero que le preguntaron? ¿Tú eres el rey de los judíos? En burla. Y cuando pusieron el letrero arriba de su cruz, ¿qué decía? He aquí el rey de los judíos. Todo fue una burla a causa de la entrada triunfal de Cristo. Y le rechazaron. Su entrada triunfal fue una de las cosas más tristes. Ahora, otra vez, ¿hubo victoria? Sí. ¿Hubo fraude? No. A los ojos de los judíos hubo fraude porque no hubo conquista de los romanos. Pero a nuestros ojos sí fue triunfante. Otra vez, tuvo victoria sobre Satanás, victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte. Y estos resultados son permanentes, eternos. Pero los ojos judíos eran un fraude. No se logró lo que ellos querían. Una cosa interesante. En Roma, para que a un militar se le diera el honor de una entrada triunfal, había un requisito. El requisito para la entrada triunfal de un romano era que él tuvo que haber matado o dominado o conquistado por lo menos 5,000 personas.
Ese era el requisito. ¿Quieres tener una entrada triunfal y grande y pomposa para entrar a Roma y que te reciban? Mínimo, tienes que haber dominado, conquistado o matado 5,000 personas. Lo que ellos no sabían, aunque la entrada de Cristo fue una burla para ellos, un chiste, lo que ellos no sabían es que en unos días más, Cristo Jesús salvaría y dominaría y conquistaría los corazones de más de 5,000 personas. Vamos rápidamente a Hechos capítulo 4 y versículo 4. Hechos 4:4. Bueno, desde el 1. 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo anunciando en Jesús la resurrección entre los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Nada más de los varones, no incluye a mujeres y niños. Cristo Jesús dominó y conquistó y salvó los corazones de más de 5,000 personas, siendo hecho digno de una entrada triunfal. Todo lo opuesto a lo que era Roma. Marcos no nos dice mucho. En el versículo 11, Marcos simplemente nos dice que cuando entró a Jerusalén, entró en el templo, miró todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania, a la casa de Lázaro, y se durmió, y al día siguiente regresó al templo. Eso es todo lo que nos dice Marcos. Lucas nos dice un poco más. Vamos rápidamente a Lucas para ver el final de la entrada triunfal y vamos a ver qué es lo que sucedió. Lucas capítulo 19. Vamos a ver qué aconteció al último. A partir del versículo 36 vamos a leer. Bueno, nada, 40 está bien. Fíjense, observen, versículo 39. Lucas 19:39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué? Porque estaban grite y grite: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre de Dios, Hosana, su reino. Y los fariseos, que eran amigos de Cristo, le dijeron: dile a tus apóstoles que se callen, tus discípulos que se callen. Y él respondió en el 40, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. En otras palabras, aunque ellos callen, las mismas piedras a mí me adoran. Entonces, sea como sea, aunque ellos callen, todo el universo me va a adorar. Las mismas piedras, ellos callarán ahorita, pero eventualmente todo me va a adorar. Versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Entró a Israel en su burrito, y cuando entró empezó a llorar por el pueblo de Israel, por Jerusalén, por la ciudad. ¿Por qué? Porque él sabía que le rechazarían. Él sabía que en unos días ellos gritarían: crucifíquenle. Él sabía que ya ahora la oportunidad se le daría a otro pueblo, los gentiles. Por eso es que él lloró por Israel, por la incredulidad de ella, y porque él sabría que no solamente no creerían, sino que el pueblo mismo de Israel, la ciudad, sería destruida por Tito. Vamos a leerlo. Y cuando llegó cerca de la ciudad, diciendo: oh, si también tú conocíais, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. ¿Por qué? Él vino en un burro para traer paz, pero Israel no quería paz. Ellos querían el caballo, querían la guerra. Mas ahora está encubierto tus ojos, están ustedes ciegos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes
te acecharán. Estaba hablando de Tito Flavio, el emperador de Roma, que los destruiría en el año 70 después de Cristo. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Yo vine y yo visité Israel, yo vine, yo visité Jerusalén, dijo Cristo, y ustedes no me reconocieron. Entonces, lloro por ti, Israel, por su ceguera, lloro por ti, por el rechazamiento de tu Mesías Rey, y lloro por ti, por la destrucción venidera que viene a manos de Tito, porque no creyeron. Hermanos, esta es la entrada triunfal. Espero que haya sido de bendición para ustedes el haber entendido estas cosas, espero que lo hayan entendido, y que cuando vean esa alfalfa en el piso, sepan de dónde viene y por qué está ahí. Cuando vean acerca del reino, nosotros ya tenemos ese reino espiritual y nos gloriamos en Cristo por aquel reino físico que vendrá. Nosotros nos gozamos porque Él montó al burrito, y por montar el burrito nos trajo paz. Pero estamos todavía con la expectativa que Él venga en ese caballo blanco a conquistar y traer una paz eterna. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted trajo paz a nuestro corazón, a todos aquellos que hemos creído en su Hijo unigénito como Salvador personal. Gracias, Señor, por su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por esa paz. Gracias porque montó el burrito para mostrar paz. Pero, Señor, estamos siempre mirando hacia arriba con la expectativa del arrebatamiento de la iglesia y con la expectativa y la esperanza de que un día, al final de los 7 años de tribulación, usted regresará, Señor, en ese caballo blanco, su Hijo Jesucristo, para traer guerra y reinar y conquistar a sus enemigos y poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Gracias, Señor, por esa esperanza viva, esa esperanza futura. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén.